Bienvenidos a La vida mientras tanto, un podcast para narrar historias de vida. No pretendemos darte consejos sobre cómo debes vivir tu vida. Queremos contarte cómo viven su vida otras personas no tan ajenas a nosotros. Soy Alba Fite y os presento a Rosa Pardina, autora de las historias que va a compartir con nosotros en este podcast. Rosa, buenos días, bienvenida. Buenos días. Hoy os voy a narrar una historia, una vida de una persona muy especial. Porque hay personas que pasan por tu vida sin pena ni gloria, pero otras dejan un rastro de olor en tu memoria que perdura por muchos años que pasen. Carmen dejó en mí esa marca indeleble, porque era especial, porque era una bruja. No tenía la nariz aguileña ni montaba en una escoba. Era una madre de familia, una empresaria aguerrida y una mujer inteligente, adelantada a su tiempo. En esto último es en lo que más se parecía a las brujas de antaño. Además de ocuparse del taller mecánico que había heredado de su padre, adivinaba el destino leyendo la palma de la mano y tirando las cartas del tarot. Había quien pagaba un buen dinero para que Carmen adivinara su futuro. Yo también había sucumbido alguna vez a sus predicciones. Lo hacía más por cariño que por convicción. A Carmen le gustaba leer el futuro y a mí me divertía dejarla hacer, aunque no esté en mi naturaleza creer ni en dioses ni en magias. La respetaba porque era una mujer sabia y la respeté todavía más cuando fui conociendo su vida. Nació en 1918, en un barrio de la ciudad donde todos se conocían. Vivían en un piso junto al taller de su padre que arreglaba los motores de la vecindad. Creció deprisa, tanto que siendo aún muy jovencita ya parecía una mujer muy bella. No había más brujas en su familia y ella no fue consciente de sus habilidades psíquicas hasta que estalló la guerra civil. Sin saber cómo, intuía qué días iban a bombardear la ciudad y cuáles no. Tal era su tino que los vecinos se acercaban al taller para preguntar: «Carmen, ¿van a sonar hoy las sirenas?». Y ella acertaba casi siempre. Era algo que notaba, que simplemente percibía. Pero no era más que una muchacha y no sabía qué hacer con su don. Ni siquiera se había dado cuenta de que era una bruja. Cuando empezó la guerra, ella llevaba ya 2 años casada. No fue una boda por amor, sino un acto de obediencia forzada. La revolución de 1934 golpeó duramente a los pequeños comerciantes. La huelga general, que obligó al cierre, la disminución de clientela y la imposibilidad de acceder a un crédito estaban poniendo en riesgo la economía familiar. En aquellos momentos, el único capital que poseían era la belleza y juventud de Carmen, que no pasaba desapercibida para nadie. Tampoco para el cura de la parroquia, que se acercó al taller y les propuso un trato. Si accedían a casar a su hija con el sacristán, dispondrían de patrimonio para sacar adelante su negocio. El padre de Carmen se negó en rotundo, alegando que era demasiado joven, pero de poco le valió. La madre era una mujer de corazón duro y decisiones inamovibles. La niña se casará con el sacristán y acabarán nuestras dificultades económicas. Lo más truculento de esta boda no es que fuera por dinero, es que en realidad era el cura quien se había encaprichado de la muchacha, y aquella le pareció la forma más discreta de tenerla cerca, de permitirle entrar y salir de la casa parroquial sin despertar sospechas. El sacristán, un hombre joven y de considerable fortuna, aceptó gustoso, pues era homosexual, y en los tiempos que corrían debía guardar las apariencias. Celebraron una gran boda, incluido un banquete en el Ritz. Carmen asistió a todo aquello sin abrir la boca. Tenía solo 16 años. La guerra cambió muchas cosas, causó muertes, miedo y hambre. Apenas habían pasado 2 meses desde su comienzo cuando el padre de Carmen murió y su madre se quedó sola.
con el taller sin mano de obra y las bombas amenazando desde el aire. Probablemente sobrevivieron gracias a la ayuda del sacristán. Nunca supe el alcance del encaprichamiento del cura. Lo que sí me contó Carmen fue que el matrimonio jamás se consumó y que con ese argumento consiguió la nulidad. Al terminar la guerra, aprovechando la coyuntura del cambio de régimen y valiéndose del mismo cura que tanto la había perseguido, logró borrar su matrimonio y se fue a vivir con su madre al antiguo piso junto al taller. Con 21 años cumplidos, Carmen se había convertido en una mujer de pulso firme y determinación férrea. Decidió que a partir de aquel momento sería ella quien dirigiría su vida y la de los demás. Un día se presentó en el taller una mujer de aspecto extravagante preguntando por Carmen. Llevaba un vestido largo, un poco desaliñado, el pelo deslizándose por los hombros. Casi podría pensarse que era una vagabunda, pero no, era una bruja. Había oído hablar de las habilidades de Carmen y quería comprobar por sí misma si eran ciertas. Subieron al despacho del taller y la mujer no tardó ni 5 minutos en darse cuenta del potencial de aquella joven. «Es un don», le dijo, «y yo te enseñaré a utilizarlo». Se convirtió en su mentora. Le enseñó a leer la palma de la mano, a tirar las cartas del tarot y a identificar correctamente sus premoniciones. A las pocas semanas, Carmen se había convertido ya en una bruja. En sus propias palabras, en una bruja que pretendía hacer el bien, guiando, protegiendo o sanando, alejada de maleficios, hechizos o convocaciones demoníacas. Ella dejaba claro que era una bruja blanca. A partir de entonces compaginó su trabajo en el taller mecánico con las visitas de gentes deseosas de conocer su destino. Habilitó una mesa camilla en la esquina del salón con 2 sillas y una bola de cristal, cuya única función era en realidad dar ambiente. Cada vez más personas solicitaban cita con ella y tuvo que limitar aquella actividad a una tarde a la semana, una medida que tomó principalmente porque iba a casarse. Esta vez fue ella quien escogió al marido. José tenía su misma edad, era moreno, enjuto y poco hablador, pero bebía los aires por ella. Es difícil saber por qué lo eligió. Carmen era una mujer de carácter fuerte, de decisiones firmes y seguía siendo muy bella. José era poco resolutivo, pero tenía buen corazón. Quizá ahí radicaba su atractivo. Y también debió de ayudar que jamás se interpusiera en las decisiones que ella tomaba. El matrimonio no cambió su vida, siguió dirigiendo el taller y prediciendo futuros. Una vez casados, su marido se incorporó para ayudarla, pero no tenía madera de jefe y tuvieron que contratar a un encargado. Los empleados respetaban a José, pero todos sabían que quien mandaba era ella. El encargado era un hombre de unos 30 años, alto y fuerte, que miraba a Carmen con algo más que respeto. El ayudante era un muchacho muy joven, de pelo rubio y tez blanca, muy atractivo en su inocencia. Él seguía las idas y venidas de Carmen con sus ojos claros y asombrados. Probablemente era la mujer más bella que había tenido a pocos pasos de él. Ser bruja tiene sus ventajas. Prestando un poco de atención, era capaz de prever situaciones, evitar peligros y empatizar con la gente. Todo ello la hizo sentirse segura de sí misma y decidir qué hacer, cómo y con quién. Y decidió quedar encinta. Tuvo un buen embarazo y fue madre de un precioso niño rubio y de ojos azules. Nadie dijo nada. Era evidente que no se parecía a José, pero eso no impidió que se alegrara de ser padre, que amara a su hijo toda la vida y que jamás increpara a Carmen al respecto. Era evidente que ella había decidido el momento de tener aquel hijo y probablemente con quién, pero se negó a dar explicaciones a nadie. En realidad, nadie se atrevió a pedírselas. No era frecuente una actitud así en una mujer en los años 40, pero ella era distinta. Amable, bella, inteligente y bruja, sabía mantener alejadas de sí las malas lenguas. Pasaron 10 años sin que sus vidas cambiaran. El joven aprendiz se fue del taller y el encargado se casó y también se marchó. Vinieron otros trabajadores y el taller fue prosperando. Hasta que llegó un verano y Carmen se fue con su hijo a un pueblecito de playa. José iba los fines de semana y el resto de tiempo se quedaba en la ciudad para atender el taller. Y fue en ese pueblecito donde Carmen se enamoró. Se enamoró como nunca antes lo había hecho. Ni el cura, ni el sacristán, ni el aprendiz, ni el encargado hicieron mella en ella, pero Ricardo sí.
Aquel verano fue más al mercado que a la playa. Y es que Ricardo era un atractivo frutero que tenía varios puestos en el mercado municipal. Dicho esto, podríamos pensar que la suya era una relación furtiva. Nada más lejos de la realidad. Carmen no hacía las cosas así. Evidentemente tenían sus encuentros a escondidas, pero lo que ocurrió es que entablaron una amistad de parejas. Carmen y José por un lado, Ricardo y su esposa por otro. Se hicieron muy amigos, tanto que cuando nació el segundo hijo de Carmen, Ricardo fue su padrino. Habían tardado casi 10 años en tener otro hijo. Ella controlaba su vida y no lo tuvo hasta que consideró que había llegado el momento. Conociendo a Carmen, no es difícil adivinar que este segundo niño tampoco se parecía a José. Era grandote, movido, extrovertido y le gustaba la fruta. Las dos parejas se hicieron inseparables. Viajaban, se reunían los días festivos para comer, celebraban las Navidades en casa de Carmen, hacían muchísimas cosas juntos. De nuevo, no se hicieron preguntas. Vivieron así en armonía, sin detenerse en semblanzas ni en paraderos, durante más de 20 años, hasta que Carmen cumplió los 60 y les pidió a sus hijos que se hicieran cargo del taller. Los jóvenes, que se habían criado entre motores, accedieron y eso le permitió a Carmen mudarse a otro piso en otro barrio. A partir de entonces aceptó muchas más visitas de personas atribuladas por su destino y se hizo una clientela selecta. No solo de políticos angustiados por las próximas elecciones, también de empresarios en la cuerda floja que necesitaban saber cómo sacar adelante su empresa, o de mujeres que querían saber si su marido las engañaba o si su marido sabía de sus infidelidades. La mudanza al nuevo piso coincidió con el fallecimiento de la esposa de Ricardo. Digo que coincidió, pero en la vida de Carmen pocas casualidades había. Ella se adelantaba a los acontecimientos y organizaba su existencia de forma que, cuando algo ocurría, ya estaba preparada. Así que, de una manera natural, como se hacían las cosas de la mano de Carmen, Ricardo fue pasando más y más días en casa del matrimonio, hasta que se jubiló y se quedó a vivir con ellos, convirtiéndose en una pareja de 3. A nadie le parecía extraño, ni siquiera a mí, que cuando los conocí asumí enseguida que en aquella casa vivían Carmen y sus 2 hombres, cada uno en su dormitorio y todos en el salón. Yo la llamaba de vez en cuando para saber cómo estaba, y si pasaba cerca de su casa a veces subía a verla. Me ofrecía un café y una copita de anís y siempre quería tirarme las cartas que, según ella, nunca mentían. Y me gustaba. Era reconfortante. Yo salía de su casa como si me hubieran dado un masaje en el alma. Siempre me decía cosas positivas, y si no lo eran, hacía que lo parecieran. Un día me llamó ella, sin motivo aparente, y algo me impulsó a decirle que aquella tarde tenía que pasar por delante de su casa y que subiría un momento a verla. La encontré en el sillón, con sus 2 hombres sentados al lado. Empezó a contarme que habían ido sus hijos, sus nueras y sus nietos a comer, pero enseguida se cansó de hablar. No sé qué me pasa hoy, me dijo. Tengo la sensación de que ya lo he hecho todo. Tomamos un café y unas galletitas que trajo José y me despedí enseguida para dejarla descansar. Les di un par de besos a los hombres y un abrazo a Carmen, que me estrechó entre sus brazos y me susurró al oído. Todo irá bien. No comprendí su despedida hasta el día siguiente. Aquella misma noche falleció. Se quedó dormida en el sillón y ya no despertó. No tengo ninguna duda de que ella lo presentía, como tantas otras cosas que intuía antes de que sucedieran. Aquel día había invitado a su familia a comer y llamó a sus amigos para saber de ellos. Se despidió de todos con un hasta mañana, aunque estoy segura de que ella sabía que ya no volverían a verse nunca más. Al morir, se llevó consigo la magia y dejó huérfanas las almas de sus 2 hombres y de sus hijos, además de muchas otras, tantas que en su funeral apenas cabía una más en la iglesia. A la salida me paré en la puerta y puse cara a todos los personajes que habían ido formando parte de su vida. No solo acudió su familia, también estuvieron allí el antiguo encargado, cuyo pelo se había ya teñido de blanco, aquel muchacho joven y rubio convertido en un hombre maduro, y un viejo en silla de ruedas que después supe que era el sacristán. Había varias caras conocidas de la política, algunos famosos de los que salen en el Ola y un par de mujeres extravagantes, difíciles de clasificar. Una de ellas me observaba fijamente. Tenía la mirada serena, los ojos muy claros,
y una expresión que no supe descifrar. Se acercó a mí y un escalofrío recorrió mi espalda cuando escuché su voz. En el funeral de una bruja se llora su partida, pero no su pérdida, dijo, y acercándose a mi oído susurró, todo irá bien. Recuerden, lo importante es que son historias de vidas cuyo parecido con la realidad no es pura coincidencia.